para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Es difícil de creer, pero es cierto. En Colombia, desde 1887, hace 137 años, es legal el matrimonio infantil, la unión formal o informal con una niña o adolescente menor de 18 años con la bendición de los padres. Está permitido y pasa todos los días. Esas uniones tempranas siempre dejan un bebé y una mamá adolescente. Katia Bustamante es la radiografía del drama. Son niñas, no esposas. Rafael Moreno Garavito era un tipo osado, contundente, un periodista de esos que van exigiendo cuentas a los mandatarios, que vigilan la plata pública, que contaba los excesos de algunos políticos, denunciaba la corrupción todos los días y le ponía nombre y apellido que casi siempre tenían que ver con las castas políticas de Córdoba, con conexiones y, eso sí, mucho billete. Le pegaron un tiro, pero su periodismo no murió con él, aunque lluevan balas y presiones. El Putumayo está prácticamente aislado del resto del país. Para llegar hay que volar a un aeropuerto que casi siempre está nublado o atravesar una carretera por el filo de una cordillera que se conoce nada más y nada menos que como el trampolín de la muerte. Después de conocer Amazónico, vale la pena correr todos los riesgos para llegar hasta Mocoa. Una historia como para chuparse los dedos. Empecemos. El círculo de la pobreza se muerde la cola todos los días en Colombia, mientras siga vigente y legal el matrimonio infantil. UNICEF lo resume muy bien. Una niña menor de 18 años que se casa con un hombre mayor trae desigualdad de género, violencia, deserción escolar, embarazo adolescente y marcos legales y políticas inadecuadas que roban a las niñas y adolescentes oportunidades para su presente y, claro, para su futuro. Va a todo vapor, por novena vez, un proyecto de ley que intenta prohibir las uniones tempranas para que nunca más se escuchen testimonios como el de Katia Bustamante. Él es grande. Cuando yo me sentí así, yo decía, soy una niña todavía porque estoy con él. Y cuando estaba sola me ponía a llorar. O sea, me daba mucha atención, o sea, atención que yo no conseguía ni en mi madre ni en mi padre. Entonces, por eso yo encontraba un refugio en él. Con el golpe también, hambre, que, o sea, yo salí de una parte que estaba pasando muchas situaciones más para volverme a meter en otra situación. Ella se llama Katia Bustamante. Nació en Cartagena en una familia con 7 hermanos, con todos los males juntos. Pobreza, hambre, adicciones, violencia intrafamiliar, falta de afecto. Una mezcla trágica que la empujó a tomar muy malas decisiones. Bueno, es que a los 13 años, sin ningún apoyo de nadie, para una niña es difícil calcular las consecuencias. Era muy niña en realidad, era muy niña. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Usted se convirtió en una esposa. No, pues, Tenía que lavar la ropa. ¿Qué más tenía que hacer? cocinar, tenía que lavarle los zapatos, tenía que atenderlo cuando él llegara de trabajar. ¿Y eso qué significa atenderlo? Tenía como, por ejemplo, servirle la comida, quitarle los zapatos, atenderlo. Incluso cuando él trabajaba tenía que llevarle el almuerzo y otra vez regresar. O ¿Quitarle los zapatos? ¿Cómo así? sea, me arrodillaba, me sentaba y le quitaba los zapatos porque venía muy cansado. Así son las uniones tempranas y el matrimonio infantil. Desiguales, abusivas, antinaturales. La pareja de Katia era un hombre 11 años mayor que ella, un adulto con una niña convertida en esposa y muy rápidamente en mamá. Él me decía que tenía que lavar la ropa y tenía que quedar limpiecita. Y si él veía que tenía alguna mancha o algo, me decía que no sabía lavar y que eso tenía que lavarlo bien. Yo hacía oficio y las venezolanas que estaban ahí, las otras compañeras, le decían a él que yo no hacía nada. Y él llegaba estrilándome, que porque yo no hacía nada, que no le servía una mujer así. Y yo lloraba mucho porque yo decía, ya después de todo lo que me dijeron, o sea, lo que me dijo mi mamá,
de que no me fuera con él, que era muy niña. Entonces yo pensaba como que irme pan de mi mamá. Entonces yo dije, no, mejor yo no voy para allá, me voy a quedarme aquí con él. Soñaba con que la vida a su lado iba a ser mejor que la que tenía. Salió de su casa detrás de una ilusión. O sea, con él yo sentía que lo tenía todo, que no me hacía falta nada, ni amor de madre ni de padre. O sea, ese efecto él lo tenía todo. ¿Y esa diferencia de edad no le preocupaba? Él tan mayor. Él incluso llegó a hablar con mi mamá de que quería tener una relación conmigo para ver si lo aceptaba y mi mamá dijo que no, porque yo era muy niña. Pero yo siempre seguía persistiendo de que sí, porque yo estaba enamorada de él. No sabía de amores ni de nada, mucho menos lo que iba a tener que malvivir. ¿Y cuánto tiempo vivió con él? Duré 3 o 4 años con él viviendo, ¿Y al cuánto tiempo quedó embarazada? a los 15 años. Y eso, el embarazo, también llegó a su vida en la inconsciencia. No sabía nada de nada, ni sobre sexualidad, ni mucho menos de maternidad. Ni de colegio ni con mi mamá nunca tuve esa charla de prevenir un embarazo, ni cuidarse, ni nada de eso. Aunque fue a la escuela hasta séptimo, cuando se fue a vivir con su novio, nunca le hablaron de sexo. Incluso yo tenía 6 meses y yo no tenía barriga. Comía nada, o sea, no me pasaba nada. Y la barriga no crecía por eso. Yo no tenía ni CISBEN, no tenía carnet, no tenía nada. Me hacen monitoreo. Ella me dice, pero el bebé está bien. Y yo digo, el bebé. Y dice, sí, el bebé, tú estás embarazada. O sea, muy impresionada cuando ella me dice, el bebé está bien. Pero tiene una fuerte infección vaginal que si en este momento no te la tratamos, puedes perder al bebé. ¿Y el papá del niño? Hasta el son de hoy nunca he respondido por él. Ella es la radiografía perfecta de lo que le pasa a las niñas, esposas, mamás. Lo más duro que ha sido en mi vida es enfrentarse madre adolescente, papel de madre aún sin saber nada. Muy difícil. Y estar sola en ese proceso. Las uniones tempranas y el matrimonio infantil son un círculo vicioso que deja madres cabeza de hogar, desescolarizadas, violentadas emocional y psíquicamente, y la repetición sin parar de la pobreza. Una niña que es obligada a estar en un matrimonio infantil y tiene abuso sexual permanente, sobre todo de un agresor o de un adulto, es una niña que muy seguramente va a tener lo que se llama síndrome postraumático y conlleva también a depresiones, a intentos, ideación o intentos suicida. Ningún camino tiene buen final, o la violencia, o la delincuencia, o el suicidio. Para muchas termina siendo una salida. El matrimonio infantil está correlacionado con la violencia. Cuando hicimos esta famosa evaluación de impacto, esto fue financiado por el BID, $1 millón, encontramos que el 43% de las personas privadas de la libertad son hijos de madres adolescentes. Catalina Escobar Entonces, sabe se lo que minimiza el dice, es problema. fundadora de la Juanfe, un proyecto que se ha convertido en su propósito de vida. Queríamos acabar la mortalidad infantil de Cartagena, que era la más alta del país y la tercera de América Latina. Y la Juanfe la bajó en un 81% en sus primeros 7 años, sin ninguna política pública. Salvamos más de 1.472 bebés en una UCI. Y montamos un centro médico donde atendimos 204.000 pacientes sin ningún contrato con el distrito. El modelo de la Juanfe, llamado 360 grados, es un creador de bienestar económico y emocional para tantas mujeres. La fundación rompe los círculos de pobreza a madres adolescentes vulnerables. Allá llegan mujeres deprimidas, perdidas, solas y siempre con un bebé. Muchas después de haber convivido con hombres mayores que ellas. El matrimonio infantil es embarazo adolescente. Son relaciones sexuales a temprana edad. Esa es la razón. No hay nada más. En Colombia, cuando una niña es pobre y tiene menos de 15 años y queda embarazada, tiene un 86% de probabilidad que antes de los 20 va a tener 3 hijos. Habla siempre enérgica, como si se le fuera la vida en cada frase. Todo se vuelve y se repite. Cuando es una niña abusada sexualmente, tenemos un 30% de probabilidad que ella sea permisiva con una hija para que sea abusada sexualmente. Va a vivir en el mismo ciclo de la pobreza, va a vivir en el mismo ciclo de violencia. Hambre, desnutrición. Es que la exclusión del embarazo infantil es completo. Es que Catalina entendió a las malas que tenía una gran misión que cumplir. Y fue uno de sus hijos, hace 23 años en Cartagena, el que le mostró el camino. Nosotros ya nos devolvemos a vivir a Bogotá. Mi hijo Guillo, 3 años y medio. Juanfe, 1 año y medio. Yo trabajando con unos americanos
Y siendo voluntaria de un hospital público en Cartagena, presencié la muerte de un bebé cuya mamá de 14 años no tenía 60.000 pesos para comprarle su tratamiento. Pero no solo ese bebé, niños que caían ahí una y otra vez. Habían a veces 2 niños por cuna, ¿no? Cunas corroídas por el óxido, ¿no? Ahí no había infraestructura. Y eso me pegó porque no es posible. Yo llego esa noche a mi casa muy golpeada, agarro a mis hijos y como que de verdad hice una reflexión. En un momento dado dije, Dios mío, mira, yo hubiera podido nacer del otro lado de la moneda. Y a los 4 días muere Juanfe. Se cae del 8º piso. Juan Felipe murió en ese accidente terrible. Dejó un vacío inmenso, pero con el tiempo se convirtió en el motor de Catalina Escobar y en la salvación para cientos de bebés, de niños, de niñas y de familias completas. Yo veía los ojos de Juan. Los niños cuando salían adelante me ponían uno el ojo aguado, ¿no? Y era salvar otra vida, otra vida, otra vida, otra vida, otra vida, más y más y más. Y eso se vuelve una alegría. Créeme que yo duermo más rico en esta almohada. Pero al otro día me levanto y digo, hey, no es suficiente, falta más, falta más, falta más. Ellas salen adelante y ellas tienen voz cuando tú las empoderas, cuando tú las educas y cuando tú le das la dignidad. No ha parado, porque sí, porque falta mucho. Catalina es una de las más entusiastas impulsoras para que el Congreso colombiano elimine el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Aunque falta el debate definitivo, parece que esta vez sí hay luz al final del Senado. En la Cámara 2 mujeres son las voces que ya dijeron que sí. ¿Será que la novena es la vencida? Pues yo creo que sí, nunca había pasado más de un debate. Esta vez ya vamos en el tercero de 4 debates y yo espero que pase en el Senado sin ningún tipo de complicación. Lo que nosotros planteamos allí es una eliminación del matrimonio infantil del Código Civil, señalando que uno de los motivos que determinará una nulidad del matrimonio de la unión temprana es que vincule a una de las 2 personas o a las 2 personas menores de edad. Y pues esperamos que por fin se pueda eliminar del Código Civil el matrimonio infantil. Son niñas, no esposas. Eso es muy importante porque ya Naciones Unidas ha señalado que el matrimonio infantil es una práctica nociva que genera una barrera para el acceso a derechos fundamentales como el derecho a la educación, genera deserción escolar, embarazo a temprana edad, Violencia sexual. violencia sexual, incluso tiene una alta incidencia sobre enfermedades de transmisión sexual por la imposibilidad de que las niñas incluso decidan sobre su cuerpo, pidan el uso de un preservativo y que se les respete su decisión sobre sus propios cuerpos. Conocemos casos en donde los padres terminan cambiando a las niñas, usando a las niñas como moneda de cambio para pedir chivos a cambio, para pedir lotes, para pedir ganado, incluso recursos económicos, y también ante la crisis económica esto implica tener una boca menos que alimentar. Estadísticas que nos dicen a nosotros que generalmente el 17% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en uniones tempranas o matrimonios. Obviamente el impacto principalmente es a las niñas. Son las uniones en las zonas rurales 25,7%, las que tienen más tendencia a convivir con una pareja o a casarse, y poco menos de la mitad están en condiciones de asimetría de poder por las grandísimas diferencias de edad. Hay registros con niñas desde los 13 años. Que el 53% de esos 17 que están en una unión, en un matrimonio infantil, son madres. Madres, padres, muchas de ellas quedan solas a cargo de sus hijos y que pues resultan ellas muy jóvenes siendo mamá no solamente de uno, sino de 2 o 3 niños. Profamilia también está empujando fuertemente para que por fin se modifique el Código Civil y otras leyes, para que la edad mínima para contraer matrimonio o para declarar la unión marital de hecho sea 18 años. Dime tú, ¿qué preparación tiene una niña a los 14 años para encargarse de un hogar, para encargarse de una familia, para hacerse responsable de su salud, de su alimentación? ¿Qué capacidad tiene una niña de 14 de 15 años? ¿Es eso lo que deben estar haciendo? ¿O más bien debemos asegurarnos como país, asegurarnos tener un marco legislativo que les permita, que las proteja para que puedan ejercer su niñez en libertad de condiciones, sin sentir que tienen unos adultos, unos tomadores de decisiones que le dicen, tú eres una menor de edad, te tienes que casar. Tú eres una menor de edad, vas a tener que empezar una vida aparte, en otra casa, en otro techo, y con una persona que en muchas ocasiones ni siquiera les conocen, con hombres que ni siquiera
conocen cuál es la expectativa, cuál es el futuro de esa mujer, cómo puede entrar a aportar, cómo puede ganar una independencia económica el día que ese hombre ya no esté en ese hogar. No tiene ninguna alternativa. Son niñas, no esposas definitivamente. Dejémoslas ser niñas. Katia va camino a la recuperación. Está viviendo donde su abuelo, Pala Juanfe, en donde está estudiando para trabajar en hotelería y ha recibido ayuda psicológica. Ya sonríe, sueña con un futuro, pero sobre todo mira su pasado y entiende las razones por las que se fue tan joven de su casa detrás de un espejismo. Aprendes a ser madre en el momento que das a luz, que tú aprendes, pero no estás preparada para ser madre, y aún siendo niña de 14 años, 14, 15 años. Mucho sufrimiento, llanto, soledad. Ser esposa y madre a la misma vez. Trabajo muy fuerte. Y aun cuando uno no está preparado para la vida, enfrentar esa situación. Y aun cuando no tienes apoyo de madre ni de padre. O sea, la vida te trata fuerte y tienes que ser fuerte a la vez y valiente también. Como un bebé ya uno no puede echarse para atrás. Tiene que salir adelante. Echar para adelante. Luchar por ese bebé para que no pase por lo mismo que tú pasas. Ojalá que el Congreso de Colombia la escuche. Es hora de pensar en las niñas. Por ahí es por donde se lucha contra la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Bueno, yo opino que no debería ser legal eso y que deberíamos de hacer campañas y reuniones sobre eso para decirle no al matrimonio infantil. Eso no lleva a nada bueno. Debemos romper esa cadena. Lo vivió Katia. Son niñas, no esposas ni madres. Que la novena sea la vencida. Por si faltan argumentos, las mujeres que se casaron siendo niñas tienen ingresos mucho más bajos que una que lo hizo siendo adulta. Si pasa el proyecto, la modificación al Código Civil dirá la edad mínima para contraer matrimonio o declarar la unión marital de hecho es de 18 años. Que así sea. El ejemplo tremendo de un periodista que asumió el oficio como algo más grande que su propia vida. Los espero, nos vemos después de comerciales. A Rafael Moreno le pegaron un balazo en la cabeza. Un sicario de la calle lo siguió y le disparó. Sabía que lo iban a matar porque lo tenían asoleado de amenazas por hacer bien su trabajo. Un periodista que jamás se dejó silenciar a pesar del miedo y de las presiones. La nena Arrazola fue a la casa donde vivía Rafa, desempolvó los videos de sus investigaciones y lo recordamos cuando estuvo aquí en Los Informantes, haciendo lo que mejor sabía. Seguiremos jalando la pita. Gracias, querido Rafa. Mi esperanza era llegar y encontrarlo vivo. Rafa, como hacía tantas locuras, yo decía, seguro planeó esto, como que para que no lo molestaran más o para esconderse de algo. Y yo lo revisé, o sea, yo le revisé su cabello, sus manos, todo, como buscando de que fuera mentira. Pasaban los días y yo esperaba la llamada que me dijera, amor, estoy escondido en tal parte. Rafael Moreno Garavito no se escondió ni huyó, ni salió corriendo cuando el asesino le disparó en la cabeza. Y aquí quedó, tendido sobre la mesa de su oficina diminuta ese 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, en Córdoba. Su esposa Kiara Sánchez quería que todo fuera un embuste de Rafa para zafarse de la condena a muerte que habían decretado unos clanes mafiosos que se alteraban cada vez que este periodista les pedía cuentas por la plata pública que no aparecía. Miren ustedes las condiciones en las que se encuentra lo que jocosamente le llamé el Estadio La Eternidad de Puerto Libertador. Un aguacero y miren cómo se convirtió en una piscina olímpica. Kiara sufría y presentía que la tragedia lo iba a golpear. Pero nada podía hacer porque Rafa nació sin miedo y contra eso no hay cura posible. Teníamos más miedo nosotros los familiares que él. Nunca le tuvo miedo a la muerte. Yo lo llamaba. Yo, Rafa, ¿por qué publicaste eso? Rafa, ojo, cuidado. Y él, no, amor, no me va a pasar nada. Y le pasó y lo sabía. Ejercer este oficio viene con ese paquete completo de aplausos y amenazas. Eso no quita ni pone. Y Rafa así lo asumió. Hombre, dejen de ser tan bandidos, señores.
Tenía 35 años, estaba casado con esta mujer que fue su novia desde que eran unos pelados estudiantes de colegio. Tenían 3 hijos y la convicción entre pecho y espalda de que era una especie de Quijote cordobés que con una cámara en una mano y en la otra los documentos que respaldaban cada acusación que hacía, iba caminando por todo el departamento. Que un contrato de 1.000 millones de pesos para estar utilizando de pocos carros viejos, a mí, Rafael Moreno, no me parece lógico. Era un reportero que empezó como vedor público, sin pergaminos ni títulos. Yo soy Rafael Moreno, director de este diario digital. Las Voces de Córdoba era su portal y desde allí inquietaba, molestaba a los que finalmente lo mandaron a poner esa bala en su cabeza. Este panfleto me lo mandaron hace poco. Dice intimidándome, diciéndome que parcero, usted se cree el putica porque habla en público y por eso cree que es intocable. Aquí ninguno lo es. Ya te lo habíamos dicho y lo ignoraste. En el papel me mandan esto. ¿Y sabe qué es lo más jodido en esta vaina? Que ellos creen que yo voy a salir corriendo de Montelíbano, que yo me voy a orinar en los pantalones porque me mandan o me colocan en la moto una estupidez de esa. Rafa no tenía filtro y se empeñó en causas determinantes como esta. La construcción del estadio de fútbol de Puerto Libertador. El alcalde de ese entonces se llamaba Expedito Duque. Los más de 7.000 millones de pesos que invirtieron en un estadio en Puerto Libertador en el mandato del señor Expedito Duque, en un estadio que lo llamó el mismo Rafa, que hoy en día es más conocido como el Estadio de la Eternidad. Él es Organis Cuadrado, el periodista, amigo y socio de Rafa. Ese Sancho Panza que lo acompañó en esta profesión peligro y que tuvieron que blindarse varias veces. En su momento, el hijo del alcalde Juan David Duque le hizo la vida imposible a Rafa. Le mandaba a hacer retenes al propio difunto. ¿Cómo así? Sí, con un policía le mandaba a hacer escándalos. Lo mandaba a parar, a que la paraban en la camioneta. Nosotros los periodistas investigativos, críticos, no le tenemos miedo al barro, no le tenemos miedo al plomo, le vamos a tener miedo al barro. Rafael tuvo escoltas y camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección por algunos años, pero se la quitaron y fue justo cuando el sicario lo atacó. Todas estas entidades estaban en contra de Rafa, incluyendo al alcalde. ¿Cómo le iban a poder renovar un esquema a Rafa? A lo contrario, se lo quitaron y no se lo pusieron. Pero Rafa lo pidió. Sí, Rafa lo solicitó en muchas ocasiones. Fui crítico del mismo porque no me cabía en la cabeza de cómo 14.000 millones para 600 familias. Ni carros ni escoltas. Andaba a pie por estos pueblos cordobeses que viven sobre riquezas de las minas de níquel, carbón y oro, pero duermen en pobreza y eso da rabia. A Rafa le daba más rabia y se metió a una cantera en San José de Urey con certificados en su mano. Le puso nombre y apellidos a quienes él consideraban que estaban cometiendo un delito. Él hizo un video denunciando una cantera en la finca, en la quebrada de San José de Urey, en la finca del señor Gabriel Calle. Es de la hacienda del padre del representante a la Cámara, Andrés David Calle, en el municipio de San José de Urey. Continúo con el recorrido en la cantera ilegal, donde se están utilizando materiales, extrayendo materiales de arrastre. Esta cantera en su momento era ilegal. Rafa, pues, como denunciaba todo, hizo un video allá denunciando que con esta cantera, donde sacaban este balastro ilegal, estaban haciendo obras que no debían. O sea, sacaban la tierra para hacer obras. Sí, para tú sacar balastro de un río, tú tienes que tener un documento que te soporte legalmente. Y Rafa tenía razón, esta cantera era totalmente legal. Gabriel Calle es el actual alcalde de Montelíbano. Ese apellido, Calle, retumba aquí, representante, y acá, y acá. Gabriel es uno más de este clan que tuvo de presidente de la Cámara su hermano Andrés, quien está salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque al parecer habría recibido 1.000 millones de pesos. Tenía que buscar una plata para entregarle el doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara. Gabriel fue el gerente de la campaña Petro Presidente en Córdoba y Rafa les denunciaba cada movimiento. Eran ya ligas mayores. Tú sabes que ellos votaron por Petro. Y ellos fueron denunciados por Rafa. En muchas ocasiones. Pero Rafa no se ahorraba información. Es el invencible
que ha cogido los recursos del pueblo para comprar al pueblo. Jodida la vaina. Y eso que Rafael no vivió para ver esto. Andrés Calle acorralado y mencionado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por Sneider Rico y Olmedo López. Ellos son Gabriel Calle, Andrés Calle, ¿quiénes más son? Y Gabriel Enrique, el otro hijo que es el que está metido en el tema de Urrá con Andrés. Y ahora parece que les caerá otro balde de agua fría con la represa de Urrá. Una investigación que también los tiene entre los palos. La empresa hidroeléctrica, Sí, claro. la que le vende energía a nivel internacional. Y lo más tremendo es que nosotros acá pagamos, por ejemplo, a mí me llega el recibo por 2.30, el recibo de energía. Y acá pagamos la energía más cara, hasta ahí donde yo voy. La gente sigue votando por esa familia. Que también fue denunciada por Rafa. No, hay muchas ocasiones. Denuncias que se iban acumulando en la furia de los malquerientes de Rafael. Se lo decían en la calle y en todos lados. Y esto no son amenazas de paraco. Estos son amenazas de politiqueros, de corruptos que quieren silenciarlo a uno a como dé lugar. Pero él no le paraba bolas. Cuando yo hablo, lo hablo con pruebas. Un tipo que no le daba miedo a nada, un tipo que le cantaba la tabla a cualquiera. Y no, yo le decía, Rafa, cálmate, te estás pasando. Yo tengo un dicho que lo aprendí de él. Y el que está quieto se deja quieto. Entonces él estaba normalito y alguien empezaba a hablar de él. Y entonces él decía, me torearon. Ahora sí van a conocer a Rafael Moreno Garavito. Y lo conocieron y no se guardaba nada. Y hablaba con nombres propios. Seguramente uno de ellos le mandó a poner la bala en su cabeza. Lo enterraron, eso sí, con calle de honor. El pueblo entero salió en silencio y con rabia. Rafael Emiro Moreno Garavito, periodista investigador. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Cantares 867. Sentí una brisa sobrecogedora a pesar de la humedad que llegaba a los 63 grados. Nos conocimos y aún lo recuerdo. Ya esta es la cárcel acá, como ves. Fue cuando denunciamos con imágenes y testimonios el hacinamiento en la cárcel Las Mercedes en Montería y lo que le costaba a cada recluso vivir en celdas aglomeradas y pegajosas. Es que la cosa ya es gravísima. Amigable, directo y caribe. Se le notaba en cada palabra y no se arrepentía de los señalamientos que hacía. Joven, enérgico, desabrochado, estudiante de Derecho y periodista empírico certero, risueño también. Ya, hoy quien denuncie no hay, y si tú denuncias, te metes en problemas. ¿Qué tal si yo recibo ayuda de alguien y ese tiene que ver con la muerte de Rafa? ¿Cómo me...? Le dije a Kiara Sánchez, su viuda, el amor de su vida, que quería conocer el estadio La Eternidad, bautizado así por él, y que no es otra cosa que una gradería encementada y una cancha, aquí, en Puerto Libertador. Pasan camiones a toda mecha, motociclistas sin casco, y la única forma de llegar es bajando por un barro sólido que se va pegando a los zapatos. Una denuncia de Rafa era algo así parecido a una sentencia judicial. Dice que con financiación de recursos de la Nación, Sistema General de Regalías. Estos fueron los 22.000 y pico millones que los señores Calles enviaron para la gobernación para que el señor Orlando Benítez, su compinche, ejecutara desde la gobernación, pero que miren el Estado. Lo que decía era palabra cierta para este departamento, sujeto y doblegado por las castas, por los clanes que vienen del Golfo, o los que vienen de la calle, o los que se van haciendo de forma expedita. Un terreno fértil para todo, incluyendo las mafias de metralletas y sicarios motorizados, que asesinaron a Rafa aquí, en su negocio de comida rápida, ese 16 de octubre de 2022. Él estaba o mirando el celular o estaba mirando la computadora. Porque el sicario se le vino así. El tiro a él se lo dieron como por aquí. El sicario se le viene por aquí así. Él se le viene por aquí así. O sea, lo tapaba el computador. Solo tiro, quedó ahí tirado al lado del escritorio. Su mamá vive aquí con el hijo mayor de Rafa, y Diana, su hija, hermana de Rafa, viene a saludarla casi todos los días. El abatimiento la sigue cobijando. ¿Cómo ha pasado? La mamá de Rafael. La sala y la cocina son estrechas y calurosas. En el patio está el comedor con algunas sillas, pero yo preferí la hamaca para conversar con Diana. Me llama una prima, me dice, Diana, ¿qué sabes de la noticia que mataron a Rafael? Y yo empecé a llamarlo a él y él tenía el teléfono apagado. Y yo me desesperé mucho y le dije a mi hija, la mayor, le dije, Mariana, se escucha que mataron a tu tío.
Y entonces yo llamé a Kiara, llamé a todo un muchacho que trabajaba con él y no me salía la llamada. Entonces llamé a Kiara y ya Kiara estaba llorando. Como siguen llorando hoy, su mamá, su hermana, su esposa, su amigo, su pueblo y el periodismo que seguirá de luto por un buen rato, porque cada día hay noticias como estas o parecidas a estas, amenazas, presiones y crímenes. Según el registro de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, durante este año 2024 se han presentado 323 agresiones contra la prensa en Colombia. Un oficio despreciado por poderosos, afanados por robar y mentir y por esconder. Pero eso sí, necesario para que la libertad no sea un himno ni un eslogan, sino un derecho absoluto. Lo llamaban resentido, lo llamaban payaso, lo amenazaban por redes sociales. Rafa fue muy amado por muchos, pero odiado por muchos. Eso trae este oficio y Rafael Emilio Moreno Garavito lo sabía. ¿Y qué? Había que hacerlo. Aunque lo hayan matado y sus asesinos sigan por la calle, su voz seguirá incomodando, porque hay gente que nació para no morirse nunca. Mi respeto, Rafa. En momentos en donde desde las más altas tribunas del Estado se insulta al periodismo, hasta finales de agosto la FLIP ha documentado el asesinato de 2 colegas, 332 agresiones contra la prensa, 133 amenazas, 81 por funcionarios públicos y 69 por grupos armados. Colombia es uno de los países de América Latina más peligrosos para ejercer el periodismo, pero aquí seguimos. No se vaya en un lugar de rechupete en donde sirven la selva amazónica a la carta. Ya nos vemos. Hace 7 años, una avalancha casi borra del mapa a Mocoa, la capital del departamento de Putumayo. Por eso tiene mucha más gracia que con todas las ganas y el talento, Mauricio Velasco, el hijo de unos panaderos, levantó de las cenizas el negocio familiar que quedó destruido, un restaurante 5 estrellas que prepara gusanos, hormigas, pirarucú, el pez más grande de agua dulce del mundo, y otros manjares. Y Simón Posada repitió de todo. De repente empezó a bajar más agua, más agua, más agua, y ya empezaron a bajar carros. Carros, ya se empezó a crecer, gritería, se fue la energía también, quedó todo pues en oscuras, con celulares alumbrando, mirando cómo pasaban las cosas. La historia de Mocoa se partió en 2 cuando una avalancha borró la capital del Putumayo el 31 de marzo del 2017. Y Mauricio Velasco Castro reconocía por una ventana de su casa cómo pasaban frente a sus ojos los carros y las motos de sus vecinos. Incluso, un camión que fue arrastrado por las aguas terminó por salvarle la vida a él y a su familia. Fue como una protección que hubo, gracias a Dios, y desvió el agua para acá, para el frente. Porque si no, pues creo que no estaríamos aquí contando el cuento realmente en este espacio. Mauricio hoy tiene 27 años. Es chef y al frente de su restaurante todavía están las ruinas de la casa de sus vecinos, don Colón y doña Elvia, que se perdieron en las aguas de la avalancha. Aquí la última vez que se le gritaba que se entren, pues pero ya se entraron y el río por la parte de atrás cogió y se los llevó, lastimosamente. La avalancha también se llevó el negocio familiar de los Velasco Castro, la pastelería Alaska, donde Mauricio había pasado su niñez y se había enamorado de la cocina. El horno estaba totalmente lleno de barro, donde se asaban los panes, tortas. Que existiera un lugar llamado Alaska, en el calor selvático del piedemonte amazónico, obedecía únicamente al ingenio de los camioneros. El abuelo de Mauricio instaló una planta de energía en el local, y eso lo convirtió en el único lugar en el Putumayo donde los conductores podían refrescarse gracias a la magia del hielo. Después iban todos los camioneros, los choferes, y dijeron, no, aquí donde Magola encontramos todo frío, eso parece Alaska, dijeron. Y de ahí quedó con nombre Alaska, porque no tenía nombre, y dejaron como Alaska. Después de la avalancha, Mauricio y su familia pensaron en 2 opciones, reconstruir Alaska o crear algo nuevo. Mauricio estaba terminando su carrera de cocina en Bogotá y un viaje al municipio vecino de Puerto Leguízamo le abrió los ojos. Nunca había conocido Leguízamo, de mirar, conocer el ají negro, el tucupí, la fariña, las hormigas, el mojojoy, el pescado asado, los caldos. Me empezó a llamar mucho la atención ese tipo de comida y valorar lo de acá, lo del territorio.
Es así como el paladar de Mauricio empezó a conocer ingredientes que parecían sacados de una película de terror. Hormigas, gusanos, termitas y peces gigantes y prehistóricos. Una película de terror deliciosa. Con el apoyo del SENA nació Amazónico, proyecto investigativo. Un restaurante que bien podría estar en Bogotá, pero está en una calle ajetreada del barrio El Progreso de Mocoa, donde todavía hay ruinas de la tragedia, unas ruinas de las que Mauricio salió más fuerte. Con nuestras propias manos empezamos a plasmar este barro que está atrás, empezar a traer piedras, a recolectar madera. Por ejemplo, este tronco es la barra del bar. Llegó con la avalancha y allí Mauricio sirve cócteles de azaí y otras frutas amazónicas. Ese es un tronco que se rescató de la avalancha, ¿no? Mucha madera pues llegó a este espacio. Pero la aventura de crear este restaurante no dependía solo de Mauricio, sino de cerca de 20 familias en los territorios que le mandan por río y por tierra todas las frutas, todos los bichos y todos los peces que Mauricio necesita para sus platos. Y pues la idea es como cruzarla. Los días que pasamos con Mauricio nunca tuvimos hambre. Nos llenó el estómago con costillas de pirarucú. Bueno, acá tenemos un chuletón de pirarucú. Cuscús de fariña y un gusano mojojoy relleno de pescado. Y para llegar hasta un plato en el restaurante de Mauricio, este gusano mojojoy tuvo que viajar 2 horas a pie desde la profundidad de la selva, en la vereda Bajo Afán de Putumayo. Un bebé recién, o cuando está el bebé recién nacido, se le saca la cabecita y se le da de tomar al bebé el agüita y el aceite para que los pulmones se desarrollen más rápido, más fuerte. Entonces, ¿cómo se come esto? Primero se muerde la cabeza, mejor dicho, se saborea. Sintiendo el Como sabor. sin fastidio, sin nada para vivir. Ok, listo. Perfecto. Trae mucha hormiga culona. Sí, la cabeza tiene como ese sabor. Pero ahora el cuerpo sabe como, te digo, sabe como a un queso madurado, tiene como ese estilo. Un poco a palmito también. Sí. Pues, también de las 6 sale palmito. Ok, ya no tiene movimiento, ya murió. Ya murió. Entonces, ¿esta de dónde la trajeron? Eso lo trajimos de selva adentro 1 hora. Es la comida favorita del carpintero. Y el carpintero o el armadillo trueno, donde lo encuentre, lo va a... Se lo come. Sí. Cuando haces pedido, ¿cuántos te llegan? Siempre es complejo, ¿no? Uno dice 2, 3 kilos. No, Mauricio, qué pena, solo hubo 1 kilo. Mauricio, no hubo nada. Sofía Pérez e Ignacio Ortiz viven en la comunidad Bora. Nos recibieron con música de armónica. Muchas gracias. Un baño de incienso y una cucharada de mambe. Ellos le proveen a Mauricio varios productos para su restaurante. El almuerzo nos lo sirvieron en el piso y sin cubiertos, en una vajilla de hojas de plátano. Con estos árboles y este paisaje, el glamour de la porcelana y los manteles importa muy poco. Llegamos hasta este lugar después de caminar por un sendero de barro y rocas, rodeado por árboles que lloran sangre. Se llama sangre de grado y para sacarle la mancha al palo se le da un machetazo y esto sirve para la úlcera gástrica. En el recorrido estábamos buscando hormigas para poder probarlas. Ellas saben a limonaria y son el ingrediente principal del tucupí, un picante amazónico que sazona todos los platos de la selva. Sin embargo, Edinson Flores, nuestro guía, se dio cuenta que alguien había encontrado el hormiguero antes que nosotros. Pero aquí ha venido el oso hormiguero y se las ha aspirado todas. Ah, ¿por qué sabes? ¿Por qué sabes que...? Porque está el hueco. Aquí dentro él tiene un hocico así de largo. Entonces él mete el hocico y las aspira, como una aspiradora. ¿A qué saben las hormigas, Edinson? Son hormigas de pronto limonaria, hormiga riera de pronto. Tienen como un leve sabor como ácido, astringente. Y también hay caldos que se elaboran a base de este tipo de hormigas que tienen como, digo, un toque como a limón o limoncillo. Mientras más caminamos, más nos damos cuenta que este paisaje de selva montañosa esconde miles de manjares. Es un paisaje como para comérselo a mordiscos, como esta pequeña palma de la que se puede extraer sal
después de un proceso de quema y reducción en una olla. Ustedes entonces no tienen minas de sal cerca, no consiguen sal fácil. ¿Y cómo es el proceso para sacar sal de aquí? Solamente se sacan las hojas, por aquí las hojas, y ya el bejuco o el tallo es la que ya lo ponemos bien en orden como un tercio y eso es lo que se quema. A pocos metros de allí, en la caída de una cascada, habitan unos camarones que, más que deliciosos, tienen un importante uso ritual. Cuando un niño, un joven o una niña le están transmitiendo conocimiento y tiene que pasar por ciertas dietas, y una de esas dietas es no comer, por ejemplo, alimentos que tengan mucha grasa, y nosotros nos alimentamos con esto. Entonces solamente lo ponemos a cocinar, hacemos un caldo y le echamos ají verde y ya es la alimentación. Estamos aquí en la chagra de Sofía. Uno de los productos principales que cultiva Sofía es la yuca brava, de la que se extrae la fariña, una harina que sale de la raíz de la yuca y que es la piedra angular de la comida en la selva. Puede durar mucho tiempo sin descomponerse en el clima extremo. Es nutritiva y tiene 1000 aplicaciones. Es un producto que reemplaza para los occidentales lo que es el arroz, ¿no? Porque se lo consume de una manera muy cotidiana o el día a día. Y pues hacemos pescado apanado, hacemos como un cuscús de fariña, hacemos también papel de fariña. Bueno, y hemos como implementado diferentes técnicas a base pues, de la yuca, que es la fariña transformada en este caso. Pero otro ingrediente que es fundamental, tanto para Mauricio como para las comunidades en la selva, es el pirarucú, el pez más grande de agua dulce en el mundo entero. Para atrapar uno, fuimos al municipio vecino de Villagarzón, donde hay una incipiente industria pesquera. Nos atendió Reinaldo Caicedo, que tiene una serie de lagos donde nadan pirarucús pequeños. Y digo pequeños porque el más grande que atrapamos fue de solo 12 kilos, pero estas bestias de río pueden alcanzar los 200 kilos de peso. Reinaldo se mete al agua con sus trabajadores para arrastrar una red de lado a lado del lago, barriéndolo todo por completo mientras ellos esquivan los saltos de los peces. El pirarucú siempre se pela con la panza hacia uno. Mauricio y Angie Erazo, que trabaja con él, nos prepararon un ceviche y unas costillas de pirarucú. Si no hubiera visto al pez, podría haber pensado que esta carne era de cerdo. Incluso, Mauricio ha estado estudiando para hacer con pirarucú varios productos que hasta ahora eran difíciles de hacer con pescado. Me interesaba bastante empezar a entender un poco más el mundo de maduración o charcutería de pescado. Estas piezas sirven para madurar, para hacer un embutido, para cosas por ese estilo. Estoy en mis primeros pasos, por decirlo. Tenemos chorizo de pirarucú, tenemos un jamón de pirarucú. Estoy como queriendo experimentar con de pronto maduración con pirarucú. Para Mauricio ha sido un gran reto introducir el pirarucú en el paladar de las personas de Mocoa. Él ha analizado muy bien qué le gusta a la gente de su ciudad. No les gustan mucho las verduras, empecé a entender que les gustan mucho productos fritos, productos dulces como el maduro, productos cremosos también que les gusta, el poder también de quitar ese estigma del pirarucú seco. Había en Putumayo ese pequeño estigma que en Semana Santa llega mucho pirarucú seco. Trabajamos con un pez fresco, totalmente que toda la semana nos llega, de cultivos alrededor de Mocoa. Y empezaron a probar y a entender esos sabores tan ricos del pirarucú. Mauricio no es un genio precoz de la cocina. Ha logrado todo con esfuerzo desde pequeño. Empezó haciendo panes para sus primos, luego cocinó cenas navideñas en Alaska y ahora chefs reconocidos como Álvaro Clavijo y Harry Sazón lo invitan a colaborar en proyectos y cenas. Mantener a flote a Amazónico en una ciudad como Mocoa es una tarea para personas realmente fuertes. Todo el mundo piensa que ya todavía hay muchos indígenas en la calle y andan vestidos con taparrabos y hay tal cosa, o hay mucha guerrilla. Es un paraíso estar acá en Mocoa. El público de su restaurante es más que todo turistas y extranjeros que viajan al Putumayo a trabajar con ONGs. Por eso, para mantener el negocio a flote, Mauricio se inventó Oculto, una hamburguesería artesanal que literalmente sostiene a Amazónico, porque está en el primer piso.
Mauricio prepara allí desde el pan hasta la mayonesa y se está convirtiendo en un fenómeno en la ciudad. Oculto nació con el fin de poder dar un balance amazónico, porque hay momentos que tenemos mucha visita de un público nacional, extranjero, muy chévere, genial, atenderlo, recibirlo de la mejor manera, pero hay momentos que son muy pasivos. Para este tipo de cocina se requieren muchas manos, para que todo marche muy bien, para que fluya, sea muy perfeccionista todo el proceso. Cuando se menciona la palabra Putumayo, la gente se imagina guerrilla, selva y pobreza. Las cosas no son como antes, y viajar hoy a Mocoa es relativamente seguro. Y por unas costillas de pirarucú, un volcán de mambe, un buen caldo de pescado, un gusano tostadito y una hamburguesa de Mauricio, vale muchísimo la pena correr todos los riesgos que sean necesarios. Mauricio no se queda quieto. Además de mantener a flote a Amazónico, su hamburguesería, está pensando en montar una pizzería aprovechando todos los quesos que salen del departamento vecino del Caquetá, de Rechupete. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Pero en Séptimo Día, colombianos denuncian cómo unas vacaciones anheladas se convirtieron en tragedia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.